A las 6 de la mañana yo todavía sonreía, preparando café con manos temblorosas pero llenas de amor. A las 12 del mediodía, mi lugar en esta familia ya no existía. No hubo gritos, no hubo golpes, solo una frase corta. Y el silencio más cruel que una traición. Hola, gracias por estar aquí. Antes de comenzar esta historia, regálame un segundo. Dale like si alguna vez te sentiste excluido. Suscríbete si crees en la justicia de la vida. Escribe tu nombre y desde qué ciudad nos ves. Y comparte esta historia, porque alguien allá afuera necesita escucharla hoy. A las 6 de la mañana todavía sonreía, una sonrisa frágil, cansada, casi invisible, mientras sostenía la taza de café entre mis manos arrugadas, esas manos que habían trabajado toda una vida sin descanso, manos que nunca pidieron nada, manos que solo supieron dar, y mientras el vapor subía lentamente, yo pensaba que ese día sería como cualquier otro, que aún tenía un lugar, que aún pertenecía a esa casa, que aún era madre, que aún era alguien, sin saber que esa sonrisa de las 6 de la mañana sería la última que tendría como parte de esa familia, porque a veces la vida no avisa, no grita, no golpea, solo te quita el piso con una frase corta y te deja cayendo en silencio. Me llamo Elena Morales, tengo 54 años, el cabello ya no es negro sino gris, la espalda encorvada por los años, los ojos cansados de tanto mirar hacia abajo, pero el corazón siempre estuvo lleno de amor, un amor que no pedía nada a cambio, un amor de madre que se despierta antes que el sol y se duerme después del cansancio, un amor que sobrevivió a un esposo ausente, a noches de hambre, a lágrimas escondidas en el baño para que mi hijo jamás me viera llorar, porque yo creí toda mi vida que si daba todo, algún día sería suficiente. Mi hijo Daniel era mi orgullo, mi único hijo, la razón por la que seguí respirando cuando todo se rompía. Lo vi crecer entre sacrificios, entre trabajos que nadie quiere hacer, limpiando casas ajenas, soportando humillaciones silenciosas, sonriendo para no preocuparlo, diciéndole siempre que estudiara, que fuera alguien, que no viviera la vida dura que yo viví. Y cuando lo vi convertirse en un hombre preparado, educado, con futuro, pensé que todo había valido la pena, pensé que el amor siempre vuelve, pensé que una madre nunca estorba, pensé, y me equivoqué. Cuando Daniel me dijo que se iba a casar con Valeria, yo asentí con alegría, aunque por dentro sentí miedo, porque ella era diferente, elegante, perfecta, con palabras suaves y mirada fría, una mujer acostumbrada a no mirar hacia abajo, y desde el primer día supe que yo no encajaba en su mundo, porque mi ropa sencilla, mi forma humilde de hablar, mi comida casera y mis silencios largos parecían incomodarla, y su madre, doña Patricia, nunca disimuló el desprecio, me miraba como si yo fuera una sombra incómoda, como si mi presencia arruinara la fotografía perfecta de su familia. Aún así, yo seguí levantándome temprano, seguí cocinando, limpiando, ayudando, creyendo que el amor podía más que el orgullo, que la paciencia podía más que el rechazo, que una madre siempre encuentra su lugar. Pero nadie me advirtió que a veces el sacrificio no se agradece, que a veces el amor se vuelve invisible, y que el día menos pensado, cuando crees que aún eres parte de algo, alguien puede mirarte sin emoción y decirte, con una voz tranquila, que ya no cuentan contigo, y en ese instante, sin gritos, sin insultos, sin lágrimas visibles, tu mundo entero desaparece. Desde ese momento empecé a sentir que mi presencia se volvía ligera, casi transparente, como si caminara por la casa sin dejar huella, como si mi voz ya no tuviera peso, porque nadie me decía que me fuera, pero tampoco nadie me invitaba a quedarme, y ese tipo de rechazo es el más cruel, porque no te empuja, no te grita, solo te va borrando poco a poco, día tras día, hasta que empiezas a preguntarte si siempre fuiste así de invisible o si apenas ahora dejaron de mirarte. Cada mañana me levantaba antes que todos, limpiaba la cocina con cuidado, preparaba la comida pensando en los gustos de Daniel, aunque ya casi nunca se sentaba conmigo, y mientras cocinaba escuchaba sus risas con Valeria desde el otro lado de la casa, risas que no me incluían, conversaciones que se detenían cuando yo entraba, silencios incómodos que me recordaban que algo estaba mal, pero yo seguía sonriendo, porque las madres aprendemos a tragarnos el dolor para no incomodar a nadie. A veces intentaba hablar, solo un poco, preguntar cómo les había ido, si estaban bien, pero mis palabras se quedaban colgadas en el aire, respondidas con monosílabos, con miradas rápidas, con celulares más importantes que mi voz, y poco a poco entendí que ya no querían escuchar historias de una mujer cansada, que mi pasado no era interesante, que mis sacrificios no tenían espacio en esa nueva vida que estaban construyendo sin mí. La madre de Valeria venía cada vez más seguido, ocupaba la sala, daba órdenes suaves pero firmes, cambiaba cosas de lugar, criticaba la comida, el olor de la casa, la forma en que yo hacía las cosas, y Daniel no decía nada, nunca decía nada,
solo asentía, como si su silencio fuera una forma de estar de acuerdo. Y ese silencio me dolía más que cualquier palabra dura, porque era mi hijo el que estaba dejando que me borraran. Yo me refugiaba en mi cuarto, un espacio pequeño, con una cama vieja y una ventana por donde entraba la luz de la tarde, y ahí lloraba en silencio, con la mano en la boca para no hacer ruido, porque hasta mi tristeza sentía que estorbaba, y mientras las lágrimas caían me preguntaba en qué momento dejé de ser madre para convertirme en una carga, en qué momento mi amor se volvió algo incómodo, algo que nadie quería ver. Ese día, el día que partió todo, desperté más temprano de lo normal, a las 5:30 de la mañana, con el corazón inquieto, como si algo dentro de mí supiera que algo estaba por romperse. Preparé café con manos temblorosas, acomodé la mesa con cuidado, respiré hondo frente al espejo y me dije a mí misma que todo estaría bien, que era solo un mal momento, que las cosas mejorarían, sin saber que a las 6 de la mañana aún sonreía por costumbre, pero que al mediodía ya no tendría un lugar al cual regresar. A las 8 de la mañana escuché cómo se arreglaban, el sonido de los tacones de Valeria golpeando el suelo, el perfume caro llenando la casa, las risas ligeras que parecían celebrar algo de lo que yo no formaba parte, y me quedé quieta en la cocina, con el trapo en la mano, mirando una mancha que ya había limpiado varias veces, porque cuando el corazón se empieza a romper, el cuerpo se queda inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera terminar de destruirlo todo. Fue entonces cuando Daniel apareció, no me miró a los ojos, hablaba rápido, como quien quiera terminar una conversación incómoda lo antes posible, y con una voz tranquila, demasiado tranquila para lo que estaba a punto de hacerme, dijo esas palabras que aún hoy resuenan en mi cabeza como un eco cruel. Mamá, hoy comemos con la mamá de Valeria, no contamos contigo. Y en ese instante el tiempo se detuvo, el aire se volvió pesado, y sentí como algo dentro de mí se quebraba sin hacer ruido. Yo sonreí, porque las madres sonreímos incluso cuando nos están borrando. Asentí con la cabeza, dije está bien, hijo, aunque por dentro gritaba, aunque por dentro quería preguntarle en qué momento dejé de ser importante, en qué momento mi presencia se volvió un problema, pero no dije nada, porque el amor de madre a veces es tan grande que prefiere tragarse el dolor antes que causar incomodidad. A las 9 de la mañana la casa quedó en silencio, un silencio tan profundo que podía escuchar mis propios pensamientos, y caminé de habitación en habitación sintiéndome extraña, como una visitante no invitada, tocando muebles que ya no parecían míos, mirando fotos donde aún sonreíamos juntos, preguntándome cuándo esa mujer de las imágenes dejó de existir para convertirse en alguien que sobraba. A las 10 me senté en mi cuarto, en la orilla de la cama, y por primera vez permití que las lágrimas salieran sin miedo, lloré con el rostro entre las manos, lloré por todas las veces que callé, por todas las humillaciones pequeñas que acepté, por todas las noches que me dormí pensando que al día siguiente sería diferente. Y en medio de ese llanto entendí algo que me partió el alma. No me estaban pidiendo que me fuera, pero ya me habían echado del corazón de mi propio hijo. A las 11 del día, mientras el sol entraba por la ventana, recordé cada sacrificio, cada comida que dejé de comer para que él pudiera estudiar, cada dolor de espalda, cada madrugada trabajando, y me pregunté en qué momento el agradecimiento se perdió, en qué momento el amor se volvió invisible, y comprendí que no siempre se pierde cuando te gritan, a veces se pierde cuando te ignoran. A las 12 del mediodía, yo ya había desaparecido, no físicamente, sino en el lugar más cruel de todos, en el recuerdo, en la importancia, en el contar contigo, y fue ahí, sentada sola, con el corazón hecho pedazos, cuando supe que quedarme sería seguir muriendo poco a poco, que quedarme sería aceptar que mi dignidad no valía nada, y por primera vez en mi vida, pensé que tal vez irme no era abandono, sino supervivencia. No recuerdo en qué momento exacto me levanté de la cama, solo sé que mis piernas temblaban, que el aire se sentía pesado, y que cada paso dentro de esa casa era como caminar sobre recuerdos rotos, porque todo hablaba de mí y al mismo tiempo ya nada me pertenecía, los muebles, las paredes, la cocina donde pasé tantos años, todo seguía ahí, pero yo ya no. Yo ya había sido borrada sin necesidad de empujarme hacia la puerta. Abrí el closet despacio, como si tuviera miedo de hacer ruido, tomé una blusa vieja, la que usaba cuando Daniel era pequeño, un pantalón sencillo, mis documentos, y una foto antigua donde aún me miraba con orgullo. Y mientras guardaba esas pocas cosas entendí lo cruel que puede ser la vida cuando reduces toda una existencia a una pequeña bolsa, cuando te das cuenta de que lo diste todo y aún así no quedó espacio para ti. Miré mi cuarto por última vez, la cama donde tantas noches lloré en silencio, la ventana por donde veía pasar las tardes esperando que alguien me llamara para cenar, y sentí un nudo en la garganta, porque irme no era fácil, no era valiente, no era liberador. Irme dolía como arrancarse el corazón con las manos, pero quedarme dolía más, porque quedarme significaba aceptar que no valía nada.
Caminé hacia la puerta con pasos lentos, abrí sin hacer ruido, y en ese instante me detuve, esperando, sin saber qué, quizá una voz, quizá un mamá, quizá una mirada que me pidiera quedarme, pero no hubo nada, nadie me detuvo, nadie preguntó a dónde iba, y ese silencio fue la confirmación más dura de todas, porque cuando nadie te llama, es porque ya no te esperan. Salí a la calle con el sol de frente y las lágrimas cayendo sin control. No lloraba fuerte, lloraba hacia adentro, como lloran las personas que ya están cansadas de sufrir, y mientras caminaba sentía que cada paso me alejaba de mi hijo, pero también me acercaba un poco a mí misma, aunque en ese momento no lo entendía, solo sabía que estaba sola, completamente sola. Llegué a la estación de autobuses con el corazón acelerado, me senté en una banca fría, abracé mi bolsa como si fuera lo único que me quedaba en el mundo, y por primera vez sentí miedo de verdad, miedo a no importar, miedo a no ser buscada, miedo a desaparecer para siempre sin que nadie lo notara, y aún así, entre ese miedo, había algo más, algo pequeño pero firme, una voz interior que me decía que seguir ahí, esperando amor de quien ya no quería darlo, era morir lentamente. Mientras el autobús arrancaba, miré por la ventana las calles que conocía de memoria, las mismas que recorrí trabajando, luchando, soñando por alguien más, y en ese momento entendí que había pasado toda mi vida cuidando a otros, olvidándome de mí, y que quizá, solo quizá, este dolor tan profundo era el inicio de algo distinto, no algo feliz todavía, no algo bonito, sino algo necesario, algo que dolía porque estaba sanando. Los días pasaron lentos, demasiado lentos, y nadie llamó, no hubo mensajes, no hubo preocupación, solo un silencio largo que dolía más que cualquier insulto, porque el silencio te obliga a aceptar la verdad, y la verdad era que mi ausencia no había cambiado nada en sus vidas, que la mesa seguía llena aunque yo no estuviera, que el mundo de mi hijo seguía girando sin notar que su madre ya no estaba ahí para sostenerlo, y esa certeza me rompió en pedazos tan pequeños que pensé que nunca volvería a sentirme completa. Una noche, mientras miraba el techo oscuro del cuarto prestado donde dormía, entendí algo que jamás me habían enseñado, que el amor no siempre vuelve, que hay sacrificios que nadie ve, y que a veces el error más grande de una madre es olvidar que también es persona, que también se cansa, que también duele, que también merece respeto, y lloré como no había llorado en años. No por mi hijo, sino por mí, por la mujer que se perdió intentando ser suficiente para todos menos para ella misma. Un mes después, cuando ya había aprendido a respirar sin esperar nada, llegó el mensaje, corto, frío, casi tímido: mamá, ¿dónde estás? Y al leerlo mis manos temblaron, porque una parte de mí quería correr, quería responder, quería volver a ser necesaria, pero otra parte, la que había despertado entre tanto dolor, entendió que responder en ese momento sería volver a desaparecer, sería decirle al mundo que podían borrarme otra vez sin consecuencias, y por primera vez en mi vida, no respondí. No fue venganza, no fue orgullo, fue supervivencia, fue entender que el amor que humilla no es amor, que el cariño que excluye no es cariño, y que quedarse donde no te quieren es una forma lenta de morir. Así que guardé el teléfono, respiré hondo, y al hacerlo sentí algo nuevo, algo pequeño pero real, una paz silenciosa que nunca había conocido, la paz de elegirte por primera vez. Conseguí trabajo en una pequeña panadería, mis manos volvieron a trabajar, pero esta vez para mí. El olor del pan caliente me devolvió recuerdos sencillos, risas pequeñas, momentos sin miedo, y poco a poco volví a sonreír, no como antes, no por obligación, sino desde un lugar más profundo, un lugar donde entendí que mi valor no dependía de que alguien me necesitara, sino de que yo me respetara. Hoy sigo siendo madre, pero ya no soy invisible, sigo amando, pero no me abandono, y si alguien que escucha esta historia se siente excluido, ignorado o desplazado, quiero que recuerde algo que a mí me costó una vida aprender: no estás de más, no eres una carga, no vales menos por no ser elegido. A veces perder un lugar es la única manera de encontrarte a ti mismo, y aunque duela, aunque sangre el alma, la vida siempre devuelve dignidad a quien se atreve a levantarse del silencio. Y si esta historia te dolió, si en algún momento sentiste el nudo en la garganta, si alguna lágrima cayó sin que pudieras evitarlo, quiero que sepas que no estás solo, que no estás sola, que hay silencios que pesan porque esconden heridas reales, y que nadie, absolutamente nadie, merece ser tratado como si no importara, ni una madre, ni un padre, ni ninguna persona que dio su vida por amor. Recuerda esto y no lo olvides nunca. Tu valor no se pierde porque alguien no supo verte, tu dignidad no. Depende de que te elijan, y a veces alejarse no es abandonar, es salvarse. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, suscríbete para más historias que sanan el alma, escribe tu nombre y desde qué ciudad nos escuchas, y compártela, porque quizá hoy, en algún lugar, alguien necesita escuchar estas palabras para no rendirse. Volví a casa antes de lo esperado.
con las manos temblando y el corazón cansado, sin imaginar que detrás de la puerta escucharía palabras que me partirían el alma y cambiarían el destino de todos para siempre. Antes de empezar, si esta historia te toca el corazón, dale like, suscríbete, comenta tu nombre y desde qué ciudad nos miras, y compártela con alguien que necesite escucharla hoy. A veces, una historia llega justo cuando más la necesitamos. Me llamo María Elena, y cuando digo mi nombre, no lo digo con orgullo, sino con cansancio. Tengo 68 años, y cada uno de ellos pesa en mis huesos como una piedra mojada. Mis manos ya no tiemblan solo por la edad, sino por todo lo que cargaron en silencio: escobas ajenas, platos de otros, ropa que nunca fue mía, sueños que siempre quedaron para después. Ese día regresé a casa más temprano de lo normal. El médico canceló la cita, dijo que volviera otro día, como si el tiempo me sobrara. Afuera llovía despacio, una lluvia fina, triste, como si el cielo también estuviera cansado de sostener tantas despedidas no dichas. Caminé con dificultad, apretando mi bolso contra el pecho, pensando únicamente en sentarme, en calentar agua, en sentir que todavía tenía un lugar al cual volver. No sabía que ese regreso iba a partir mi vida en dos. No sabía que al cruzar esa puerta no solo volvería a casa, sino que entraría, sin querer, al ensayo de mi propia muerte. La puerta estaba entornada. No la empujé de inmediato. Desde afuera, la casa ya no se sentía como antes. Había un silencio extraño, pesado, un silencio que no abraza, que aprieta. Cuando entré, el olor me golpeó primero, detergente barato mezclado con flores viejas, de esas que se compran cuando a alguien ya no importa lo suficiente como para elegir algo bonito. Mis pasos fueron lentos, casi pidiendo permiso. Entonces escuché voces. Me detuve. Reconocí la voz de mi hijo Javier, mi único hijo, el mismo al que cargué en la espalda cuando no había para el camión, el mismo al que le prometí que nunca pasaría hambre aunque yo sí la pasara. Su voz sonaba cansada, apagada, como una vela a punto de extinguirse. La otra voz era la de Claudia, mi nuera. Siempre correcta, siempre sonriente, siempre con palabras suaves que escondían cuchillos. No me vieron. Yo quedé invisible, como tantas veces en mi vida. Y así, invisible, empecé a escuchar. No quise interrumpirlos. Algo dentro de mí me dijo que no debía moverme, que si avanzaba, algo se rompería para siempre. Me quedé junto a la pared, sosteniéndome con la mano, sintiendo como el corazón empezaba a latirme en los oídos. A veces el cuerpo sabe antes que la mente. A veces el alma se prepara para el golpe incluso antes de que llegue. Pensé en salir, en fingir que no había llegado aún, en regresar bajo la lluvia. Pero mis pies no respondieron. El miedo y la curiosidad se mezclaron con una tristeza antigua, esa tristeza que llevan las madres cuando sienten que ya no son necesarias. Respiré hondo. Me dije a mí misma que no era correcto escuchar conversaciones ajenas. Pero también pensé, ¿qué puede ser tan importante como para que no me vean llegar a mi propia casa? No sabía que estaba a segundos de escuchar palabras que no se olvidan nunca, palabras que no se perdonan con el tiempo, palabras que se quedan viviendo en uno como una herida abierta. Entonces lo dijo: cuando se muera tu mamá, todo será más fácil. Así, sin temblar, sin pausa, como quien habla de mover un mueble viejo o cambiar una cortina. Sentí que el mundo se inclinó. El aire se volvió espeso, imposible de respirar. Mis dedos se cerraron con fuerza alrededor del bolso, como si soltarlo significara caer. Cuando se muera. No si algún día. No ojalá falte mucho. No. ¿Cuándo? Como una certeza. Como una espera. Mi corazón dio un golpe seco, doloroso. Pensé en todas las noches que pasé despierta cuidando a Javier cuando estaba enfermo, en todas las veces que me quité comida del plato para que él repitiera, en cada sacrificio que nunca conté porque una madre no lleva cuentas. Y ahora, mi existencia estaba reducida a un obstáculo, a un trámite pendiente. Sentí vergüenza. Vergüenza de haber creído que el amor era suficiente para ganarse un lugar. Javier suspiró. Ese suspiro todavía me duele más que cualquier grito. No digas eso, todavía está viva, respondió. No hubo defensa, no hubo enojo, no hubo indignación. Solo eso, todavía, como si mi vida fuera una fecha en el calendario. Claudia soltó una risa baja, casi tierna. Por eso mismo hay que ir planeando el funeral. Nada caro, algo sencillo. Total, ya vivió lo suyo. Ahí sentí que algo dentro de mí se quebró para siempre. Ya vivió lo suyo. Como si mi vida hubiera sido un favor que ya se me permitió demasiado tiempo. Como si mis dolores, mis luchas, mis renuncias,
no hubieran valido más que una despedida barata. Miré mis manos arrugadas. Miré mis zapatos gastados. Pensé en todo lo que fui para llegar hasta ahí. Y entendí algo terrible. A veces el silencio de un hijo duele más que la crueldad de un extraño. Mis piernas empezaron a temblar, no de frío, sino de una verdad que nunca quise aceptar. Sentí que el piso se abría debajo de mí, como si la casa misma rechazara mi presencia. Ya vivió lo suyo. Esas palabras se repetían una y otra vez en mi cabeza, golpeando, burlándose, despojándome de todo lo que fui. ¿Eso era mi vida? ¿Un capítulo cerrado que ya no valía la pena leer? Pensé en mi juventud perdida, en mis sueños guardados en cajones que jamás volví a abrir. Pensé en el amor que di sin medida, creyendo que algún día volvería a mí en forma de gratitud, de cuidado, de respeto. Pero ahí estaba yo, escondida en mi propia casa, escuchando cómo planeaban mi despedida como si yo ya fuera un cuerpo sin nombre. El dolor no fue inmediato, fue lento, profundo, como una aguja que entra despacio para asegurarse de que duela más. Sentí rabia, sí, pero sobre todo sentí vergüenza. Vergüenza de haberme olvidado de mí misma durante tantos años para convertirme solo en la madre de alguien más. Miré alrededor sin moverme. Esa casa, que ahora hablaban de vender, me observaba en silencio. Las paredes guardaban mis lágrimas, mis risas cansadas, mis rezos a medianoche cuando el dinero no alcanzaba. Ahí aprendí a ser fuerte porque no había otra opción. Ahí cociné con lo poco que tenía, fingiendo abundancia para que Javier nunca sintiera miedo. Cada rincón tenía una historia mía, y sin embargo, para ellos, ya era solo un objeto, un bien, un número que podía transformarse en viajes y comodidades. Me dolió entender que nadie ve el alma de una casa cuando solo piensa en lo que puede obtener de ella. Y me dolió más comprender que, para Claudia, yo nunca fui parte de ese hogar, solo una sombra esperando desaparecer. Sentí una soledad tan grande que ni siquiera lloré. Cuando el dolor es demasiado, el cuerpo se queda seco, incapaz de reaccionar. Así estaba yo, seca por dentro, quebrada por fuera. Esperé que Javier dijera algo más, algo que me defendiera, algo que gritara "no hables así de mi madre". Pero no llegó. Su silencio se alargó, pesado, cruel. Ese silencio fue peor que cualquier insulto, porque las palabras hieren, pero el silencio confirma. En ese instante entendí que mi hijo ya no me veía como su madre, sino como una carga incómoda que aún no se iba. Recordé cuando me prometió, siendo niño, que nunca me abandonaría. Recordé su voz pequeña diciéndome que yo era su hogar. Y ahora, ese mismo hijo no era capaz de levantar la voz por mí. No lo odié. No pude. Solo sentí una tristeza tan profunda que me dobló el alma. A veces el amor no se rompe con gritos, sino con ausencias. Y la ausencia de su defensa me dejó desnuda, expuesta, sola. Cerré los ojos. Por un segundo quise dejarme caer. Pensé que tal vez tenían razón, que ya había vivido lo suficiente, que tal vez era hora de desaparecer sin molestar. Pero entonces algo se movió dentro de mí. Algo antiguo. Algo que había olvidado. Una voz silenciosa que me dijo: "Todavía estás aquí. Todavía respiras. Todavía importas". Abrí los ojos. Sentí el latido de mi corazón, fuerte, insistente, como recordándome que aún no había terminado. No lloré. No grité. Respiré hondo. Y en ese acto tan simple, nació una decisión. No iba a permitir que planearan mi final mientras yo seguía viva. No iba a morirme en silencio para facilitarle la vida a nadie. Ese momento no fue de venganza, fue de despertar. Entendí que el respeto que no me dieron, debía dármelo yo. Di un paso al frente, luego otro. Mis pies avanzaron solos, guiados por una calma extraña, casi aterradora. Cuando entré a la sala, ambos se quedaron congelados. Claudia palideció al verme. Javier se levantó de golpe, como si hubiera visto un fantasma. Tal vez eso era yo para ellos, algo que no esperaban ver vivo. Dejé el bolso en la mesa con cuidado. Mis manos ya no temblaban. Los miré sin enojo, sin lágrimas, sin reproches. Esa serenidad los desarmó más que cualquier grito. «Buenas tardes», dije con voz firme. «Perdón por llegar antes. No sabía que estaban tan ocupados planeando mi funeral». El silencio que siguió fue absoluto. Claudia abrió la boca, pero no pudo hablar. Javier bajó la mirada. En ese instante supe que ya nada volvería a ser igual. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí débil. Me sentí viva. Nadie habló durante varios segundos que parecieron eternos. El silencio no era vacío, era pesado,
cargado de todo lo que no se atrevieron a decirme en la cara. Yo los observaba con atención, como si los estuviera viendo por primera vez. Claudia tenía el rostro pálido, los labios apretados, los ojos inquietos buscando una salida que no existía. Javier no podía sostenerme la mirada. Ese gesto me dolió más que cualquier palabra. Me senté despacio en la silla que siempre fue mía, la misma desde la cual esperé durante años que alguien me preguntara si estaba bien. Respiré profundo. Sentía el corazón golpeando con fuerza, pero mi voz salió firme, serena, casi amable. «No se preocupen», dije, «no vengo a pelear». Y lo dije de verdad, porque en ese momento entendí algo terrible y liberador a la vez. Cuando dejas de esperar amor, ya nadie puede usarlo para lastimarte. Claudia fue la primera en reaccionar. Se levantó rápido, como si quisiera borrar lo que acababa de pasar. «María Elena, de verdad, no era lo que escuchaste», dijo con una sonrisa temblorosa, esa sonrisa que siempre usaba cuando quería parecer buena persona. Solo hablábamos por hablar, cosas del futuro. La miré en silencio. No había odio en mis ojos, solo cansancio. «El futuro», repetí despacio, saboreando la palabra, «es un lugar peligroso cuando se construye sobre la muerte de otro». Javier intentó intervenir. «Mamá, perdón, estábamos estresados». Esa palabra, estresados, cayó como una burla. Yo pensé en mis años de estrés verdadero, en decidir si pagaba la luz o compraba comida, en esconder mi hambre para que él no se diera cuenta. Y aún así, nunca planeé la muerte de nadie para aliviarme. Me llevé la mano al pecho, no para pedir lástima, sino para sostenerme. ¿Saben qué es lo que más duele?, pregunté con voz baja. No es escuchar que esperan que me muera, es darme cuenta de que nunca vieron todo lo que hice por ustedes. Mis palabras salieron lentas, cargadas de años. Les hablé de mis madrugadas, de mis manos agrietadas, de mis rodillas que ya no responden. Les hablé de cada renuncia que hice para que ellos tuvieran una vida mejor. Javier empezó a llorar en silencio. Las lágrimas le caían sin control, como si por fin entendiera el peso de lo que había permitido. Claudia permanecía inmóvil. En ese momento comprendí que no todos lloran por arrepentimiento. Algunos lloran por miedo a perder lo que creían seguro. Hubo un instante en el que pensé en perdonarlos ahí mismo, en abrazarlos, en fingir que nada había pasado, porque eso es lo que hacen muchas madres, tragarse el dolor para mantener la paz. Pero algo dentro de mí se negó. Sentí una claridad que nunca había tenido. Comprendí que el amor no significa permitir la humillación, que ser madre no me obliga a desaparecer como persona. Me levanté despacio. Caminé hacia mi bolso. Mis movimientos eran tranquilos, pero dentro de mí todo estaba decidido. Hoy aprendí algo, dije sin voltear a verlos. Aprendí que seguir viva no es suficiente. También hay que vivir con dignidad. Saqué una carpeta amarilla, gastada por el tiempo. La coloqué sobre la mesa. El sonido del papel al tocar la madera resonó como un trueno. Javier levantó la vista. Claudia tragó saliva. Hoy fui al banco, dije con voz clara. Actualicé mi testamento. El aire se volvió denso. Nadie respiraba. Durante años creí que dejarles todo era una obligación. La casa, mis ahorros, mis recuerdos. Abrí la carpeta lentamente. Pero hoy entendí que el amor no se hereda por sangre, se demuestra con respeto. Claudia se puso blanca como una sábana. Javier se llevó las manos al rostro. He decidido que la casa será donada. Y mis ahorros también. No por castigo, sino porque quiero que mi vida sirva para algo más que facilitarle la comodidad a quienes ya me dieron por muerta. Cerré la carpeta. Los miré por última vez esa noche. Todavía estoy viva, dije. Y mientras lo esté, nadie va a decidir mi final. El impacto fue inmediato. No hubo gritos. No hubo reproches. Solo rostros que se desmoronaban. Claudia fue la primera en romper el silencio, pero no con palabras, sino con un gesto. Dio un paso atrás, como si la mesa la hubiera quemado. Sus ojos se llenaron de pánico, no de tristeza, no de culpa, sino de miedo. Miedo a perder. Miedo a quedarse sin aquello que ya sentía suyo sin haberlo ganado jamás. «¿Cómo que donar la casa?», murmuró, casi sin voz, como si aún no creyera lo que acababa de escuchar. Ahí entendí algo que dolió más que todo lo anterior. Nunca le dolí yo, le dolió lo que ya no podría obtener de mí. Javier seguía en silencio, paralizado, con el rostro entre las manos. Yo los miraba desde lejos, como si ya no perteneciera a esa escena. Porque cuando te das cuenta de que ya no eres amada por lo que eres, sino tolerada por lo que tienes,
Algo se rompe para siempre. Javier levantó la cabeza lentamente. Tenía los ojos rojos, la respiración agitada, la voz rota. «Mamá», dijo apenas. Esa palabra, mamá, que durante años fue mi razón de seguir, ahora sonó distinta. Vacía. Tarde. «No sabía que te sentías así», susurró. Sentí una punzada en el pecho. Quise decirle que sí lo sabía, que siempre lo supo, que el dolor de una madre no aparece de un día para otro, se va acumulando en silencios, en miradas que no se ven, en preguntas que nadie hace. Pero no lo dije, porque también entendí que hay culpas que no se alivian con explicaciones. No me sentía así, respondí con suavidad. Me sentía invisible. Javier empezó a llorar de verdad, con el llanto desordenado de un niño perdido. Y por un segundo, solo por un segundo, quise abrazarlo. Pero el abrazo que no llega a tiempo también hiere. Me levanté despacio. Cada movimiento era consciente, definitivo. Tomé mi bolso. No vine a discutir, dije. Vine a decirles la verdad. Claudia intentó acercarse. Su voz temblaba. María Elena, por favor, ¿podemos arreglar esto? La miré por última vez. No todo se arregla, respondí. Hay cosas que solo se aceptan. Caminé hacia la puerta sintiendo como cada paso se despedía de una vida entera. Esa casa ya no me pertenecía, no porque la hubiera donado, sino porque ya no había amor dentro de ella. Antes de salir, me detuve. Javier, dije sin voltear, siempre serás mi hijo. Pero hoy aprendí que amar no significa quedarme donde ya no soy respetada. Salí. Cerré la puerta con cuidado. No por ellos, por mí. Esa noche dormí en casa de una amiga. El cuarto era pequeño, sencillo, pero ahí pude respirar. Cuando me quedé sola, el llanto llegó sin aviso. Lloré como no lo había hecho en años. Lloré por la madre que fui, por la mujer que olvidé ser, por los años que regalé esperando algo que nunca llegó. Mi cuerpo temblaba, pero mi alma se sentía extrañamente liviana. Porque hay lágrimas que no hunden, liberan. Pensé en todas las mujeres que, como yo, viven esperando reconocimiento hasta que se les acaba la vida. Y por primera vez, no me sentí una víctima, sino una sobreviviente. Me dormí abrazando esa certeza. Todavía estaba viva, y por primera vez en mucho tiempo, me pertenecía. Los días siguientes fueron extraños, silenciosos. Javier llamó varias veces. No contesté de inmediato. Necesitaba aprender a escucharme a mí antes que a nadie más. Empecé a caminar por las mañanas, a sentarme al sol, a recordar quién era antes de convertirme solo en la mamá de. Cada paso era un acto de resistencia, cada respiración, una afirmación. No estaba huyendo, estaba renaciendo. Entendí que la vejez no es el final, sino el momento en que ya no debes nada a nadie. Y mientras firmaba los últimos documentos de la donación, sentí paz. No porque hubiera castigado a alguien, sino porque, por primera vez, había elegido mi dignidad. Nadie volvió a planear mi funeral, porque yo había decidido volver a vivir. El tiempo no se detuvo para nadie. Pasaron semanas, luego meses. El mundo siguió girando como si nada hubiera ocurrido, pero dentro de mí, todo era distinto. Javier empezó a visitarme solo, sin Claudia. Llegaba con pasos inseguros, como quien entra a un lugar sagrado después de haberlo profanado. Nos sentábamos en silencio. A veces hablábamos de cosas simples, el clima, el trabajo, recuerdos pequeños. Otras veces no hablábamos de nada. Y ese silencio ya no dolía como antes. Era un silencio honesto, lleno de cosas que no necesitaban decirse. Yo veía en sus ojos el peso de la culpa, pero también el inicio de algo nuevo, la comprensión tardía. Claudia nunca volvió a cruzar esa puerta. Y en esa ausencia entendí algo más. Hay personas que solo permanecen mientras hay algo que ganar. Cuando eso desaparece, también desaparecen ellas. Y eso, aunque duele, también aclara. El día que entregué oficialmente la casa fue uno de los más difíciles de mi vida. No por arrepentimiento, sino por memoria. Cada habitación guardaba un pedazo de mí. Caminé por última vez por el pasillo, toqué las paredes, cerré los ojos. No estaba perdiendo un hogar. Estaba soltando una historia para que otras pudieran comenzar la suya. Cuando el refugio abrió sus puertas, vi llegar a mujeres con los ojos cansados, con hijos de la mano, con miedo y esperanza mezclados. Me miraban como si yo fuera alguien importante. Y por primera vez entendí que mi vida, incluso con todas sus heridas, todavía podía salvar a alguien más. Lloré ese día, sí, pero lloré distinto.
Lloré porque el dolor, al compartirse, se vuelve propósito. Un sobre llegó una tarde. Reconocí la letra de Claudia. Tardé horas en abrirlo. Sus palabras no eran largas ni perfectas. Pedía perdón. No hablaba de la casa, ni del dinero. Hablaba de sus palabras, de su frialdad, de su ambición. Decía que había entendido demasiado tarde. Cerré los ojos al terminar de leer. El perdón no llegó de inmediato. El perdón nunca llega cuando se le exige. Llegó cuando entendí que cargar odio también me estaba robando vida. La perdoné en silencio. No por ella, por mí. Porque el rencor envejece más rápido que el tiempo. Y yo ya había envejecido suficiente cargando cosas que no me correspondían. Hoy sigo aquí. Camino más lento, sí. Me canso más rápido, también. Pero camino con la cabeza en alto. Aprendí que el valor propio no se mendiga, se defiende. Que nadie tiene derecho a contar tus días como si fueran una molestia. Que mientras respiras, tu historia no está terminada. Veo a muchas personas mayores desaparecer en vida, volverse invisibles incluso para quienes dicen amarlas. Y quiero decirles algo, no es tarde. Nunca es tarde para elegirte. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para vivir con dignidad. La edad no te quita valor, solo revela quién te amó de verdad y quién solo te esperó por interés. Si algún día llega mi despedida, no quiero que sea planeada desde la ambición y desde la comodidad de otros. Quiero que sea tranquila, honesta, rodeada de verdad. Pero mientras ese día no llegue, sigo aquí, viva, respirando, eligiéndome. Y si tú que escuchas esta historia sientes que ya te dieron por vencido, que ya te contaron como si no importaras, déjame decirte algo con el corazón en la mano. Mientras estés vivo, nadie tiene derecho a decidir tu final. La vida puede empezar de nuevo incluso cuando parece que ya todo terminó. Yo soy prueba de eso. Y así termina esta historia, pero no el mensaje que deja. Porque mientras escuchabas cada palabra, tal vez recordaste a alguien, o tal vez te viste a ti mismo. Esta no es solo la historia de una madre, es la historia de todas las personas que fueron fuertes en silencio, que dieron todo sin pedir nada, y que un día descubrieron que también merecen respeto, amor y dignidad. Nunca permitas que nadie te dé por terminado mientras sigas respirando. Nunca aceptes que planeen tu final cuando tú todavía estás luchando. La vida no se acaba cuando otros lo deciden. La vida se acaba cuando tú renuncias a ti mismo. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, suscríbete, comparte este video y comenta tu nombre y desde qué ciudad nos estás viendo. Tu voz importa. Tu historia importa. Gracias por quedarte hasta el final. Mientras estés vivo, aún hay tiempo para volver a empezar.